Hola, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a realizar el trabajo práctico número 3. Lo vamos a hacer con una modalidad no habitual. eh, nos trasladamos del aula a la computadora, producto de causas ya de público conocimiento. Por este momento vamos a dejar de tener las clases presenciales para tener una modalidad de clase no presencial. Es una actitud adoptada por la cátedra para no perder días de clase y para no perder contenido de la materia. Entonces, por este tiempo en el cual no vamos a poder asistir a la facultad, ni ustedes ni nosotros, nos vamos a manejar a través de esta vía. En la clase de hoy, como dije recién, vamos a resolver el trabajo práctico número 3. Vamos a ir resolviendo caso por caso. Voy a tratar de hacerlo de una manera lenta, pausada, para que se vayan entendiendo los conceptos. Y al mismo tiempo, uno de esos casos los voy a dar para que lo resuelvan ustedes y me lo envíen. A modo que ustedes puedan hacerse un seguimiento y una autoevaluación de si entendieron o no el tema y cómo viene en la materia. Y también a mí me sirve para un control de la asistencia de la clase de hoy. Bueno, en el trabajo práctico número 3 vamos a seguir viendo lo que es la igualdad contable básica. Vamos a ver las variaciones patrimoniales, que vieron algo ya en teoría, la determinación del resultado por diferencia patrimonial y los resultados. Bueno, vamos al caso número 1. En el caso número 1 nos dice que en base a los elementos patrimoniales detallados a continuación, respondamos el siguiente cuestionario. El punto A nos dice que el Hotel Turismo Sociedad Anónima presenta la siguiente información al 1 de enero de 2019, fecha en la cual inicia sus actividades. Tenemos inmuebles por 800.000 pesos, equipos de computación por 40.000 pesos, camioneta Renault Kangoo por 200.000 pesos, dinero en efectivo por 10.000 pesos, dinero depositado en cuenta corriente bancaria por 50.000 pesos, toallas, sábanas y acolchados por 95.000 pesos y jabones y artículos de tocador a utilizar por 5.000 pesos. Nos piden dos cosas: determinar la composición del activo y el pasivo el 1 de enero de 2019 y cuantificar el patrimonio neto y plantear la igualdad contable, que nos va a servir también para corroborar que lo que hicimos en el punto anterior está bien hecho. Bien, ahora bien, para determinar la composición del activo y del pasivo a esa fecha, lo que primero que tenemos que hacer, en base a todos estos elementos patrimoniales que nos dan, es clasificarlo, si bien son activos o pasivos. Y como vieron en teoría y también vimos en clases anteriores, por definición, el activo son todos los derechos y bienes que tiene el ente en un momento determinado, que tienen que ser propiedad del ente y también que se tienen que poder cuantificar, es decir, se le tiene que poder dar un valor. En cambio, los pasivos son todas las obligaciones que tiene el ente para con un tercero, no para con los propietarios, sino para con terceros, y esta obligación puede ser cierta o contingente, y al mismo tiempo también se le tiene que poder dar un valor objetivo a esa obligación. Entonces, bien sabiendo estos conceptos, estamos en condiciones de poder clasificar cada uno de estos elementos, si bien son activos o son pasivos. Tenemos los inmuebles en este caso propiedad del ente, tienen un valor de 800.000 pesos, por ende van a ser un activo. Los equipos en computación también son bienes, son propiedad del ente, se le da un valor en un momento determinado, por ende formarán parte de los activos también. La camioneta, una camioneta que utilizará el ente para llevar a cabo su actividad, también es un bien, propiedad del ente, por 200.000 pesos, por ende lo vamos a clasificar dentro del activo. El dinero en efectivo también es un activo, ya lo vimos en la clase pasada, al igual que el dinero depositado en la cuenta corriente bancaria. Toallas y sábanas y acolchados que tiene el ente para llevar adelante su actividad principal, estamos hablando de un hotel, formarán parte de esos 95.000 pesos del activo, y los jabones y artículos de tocador a utilizar son bienes también propiedad del ente, que se van a ir consumiendo también con el tiempo, pero en principio los vamos a clasificar dentro de los activos. Entonces, para determinar la composición, vamos a tener que sumar todos los que clasificamos como activo y sumar todos los que clasificamos por activo para ver a cuánto ascienden cada uno.
lo que fuimos viendo es que todos estos elementos forman parte del activo. Es lógico, el ente comenzó sus actividades ese día, evidentemente arrancó sin ninguna obligación para con terceros, y por ende todo lo que va a tener es activo. Entonces, al sumar el 1 de enero de 2019 los inmuebles, los equipos de computación, la camioneta, el dinero en efectivo, el dinero depositado en cuenta corriente bancaria, las toallas, sábanas y acolchados, y los jabones y artículos de tocador a utilizar, nos da que el activo asciende a 1.200.000 pesos, si están bien hechas las cuentas. Estimo que sí. Habíamos dicho que a esa fecha el ente no poseía ninguna obligación para con terceros, por ende el pasivo va a ser igual a 0, y planteamos ahora la igualdad contable que nos va a servir para determinar a cuánto asciende el patrimonio neto. Sabemos que la igualdad contable es igual al activo más el pasivo más el patrimonio neto. Esta igualdad la van a tener que tener presente siempre en contabilidad, porque se utiliza para resolver todo lo que vamos a ver en contabilidad. Entonces, si el activo es igual a 1.200.000 pesos y el pasivo es igual a 0, lo que tenemos que hacer es despejar término para poder calcular el patrimonio neto. Entonces nos va a dar que el patrimonio neto va a ser igual al activo menos el pasivo. Si el activo es igual a 1.200.000 y el pasivo es igual a 0, 1.200.000 menos 0 es 1.200.000. Entonces, al 1 de enero del 2019, el patrimonio neto va a ser igual a 1.200.000 pesos. Calculamos el activo, calculamos el pasivo, calculamos el patrimonio neto y planteamos la igualdad contable. El caso A, el punto A del caso 1 estaría resuelto de esta manera. Ahora vamos al caso B. El caso B que nos plantea, nos dice que luego de varias transacciones realizadas durante el mes de enero de 2019, la composición de los elementos patrimoniales al 31 de enero de 2019 es la siguiente. Y acá nos vamos a encontrar con elementos patrimoniales iguales a los que había en el punto anterior, iguales pero modificados en su valuación, o elementos patrimoniales nuevos. El cuestionario en este punto también, el punto 1 y 2 de este cuestionario nos pide lo mismo que el anterior, que determinemos la magnitud del activo y del pasivo, pero al 31 de enero de 2019 que cuantifiquemos el patrimonio neto y que planteemos la igualdad contable. Y nos plantea un punto más que, teniendo en cuenta las igualdades determinadas al 1 de enero, lo que hicimos recién, y al 31 de enero, que es lo que vamos a hacer ahora, de 2019, si podríamos determinar si por dicho periodo existió resultado, y de haber existido, determinar su cuantía. Entonces, vayamos resolviendo caso por caso y empecemos por determinar la magnitud del activo y el pasivo al 31 de enero del 2019. Habíamos dicho que los inmuebles formaban parte del activo, al igual que los equipos de computación y la camioneta. Por ende van a seguir formando parte del activo porque son bienes propiedad del ente. Dinero en efectivo y dinero depositado en cuenta corriente bancaria seguirán formando parte del activo. Y ahora nos aparece un elemento nuevo que son los cupones de tarjeta de crédito a cobrar. Acá tenemos la palabra clave a cobrar, que significa que todavía el ente no cobró ese dinero, pero que tiene el derecho de cobrarlo en el futuro. Entonces, por definición de activo, que habíamos dicho que el activo eran todos los derechos y bienes que tiene el ente, va a formar parte del activo, los cupones de las tarjetas de crédito a cobrar. Las señas cobradas por adelantado, este es un concepto que, si se acuerdan, lo vimos en la primera clase, que lo cobrado por adelantado, si bien ingresa dinero al ente, el ingreso de este dinero representa un pasivo. ¿Por qué? Porque representa una obligación para el ente. Una obligación ¿con quién? Con un tercero. ¿De entregar qué? Y de entregar bienes, de prestar un servicio, o bien, si no puede prestar ese servicio o entregar ese bien, de devolver ese dinero. Entonces, hasta que el servicio, en este caso es una empresa hotelera, es decir, la seña va a ser por un servicio que va a ser el servicio hotelero. Hasta que ese servicio no se preste, nosotros vamos a tener la obligación de prestarle ese servicio, o en caso que no se lo podamos prestar nosotros, de devolverle ese dinero. Perdón. Por ende, las señas cobradas por adelantado van a formar parte del pasivo.
Los sueldos a pagar y cargas sociales a pagar también formarán parte del pasivo porque es una obligación que el ente tiene para con terceros. En este caso, el tercero son los trabajadores de esa empresa que tienen el derecho a recibir la remuneración y nosotros como ente tenemos la obligación de pagarle la remuneración por el trabajo que realizaron. Los servicios de limpieza a pagar, la palabra pagar nos da el indicio que estamos hablando de que el ente tiene una obligación, entonces al tener una obligación en un momento determinado formarán parte del pasivo. Habíamos dicho también que las toallas, las sábanas y los acolchados, tanto al igual que los jabones y los artículos de tocar o utilizar, iban a formar parte del activo. Y las deudas con proveedores, en este caso, la palabra deudas nos está dando el indicio de que el ente tiene una obligación con un proveedor. La palabra proveedor nos está indicando que esa obligación la tiene para con un tercero, en este caso ese tercero nos provee algún insumo que nosotros necesitamos para llevar adelante la actividad principal. Entonces, hemos clasificado todos los elementos en activos y pasivos y nos da que el activo, el 31 de enero de 2019, asciende a 1.318.000 pesos, que surge de la suma del inmueble, los equipos de computación, la camioneta, el dinero en efectivo, el dinero depositado en cuenta corriente bancaria, los cupones de tarjeta de crédito a cobrar, las toallas, sábanas y acolchados, jabones y artículos de tocador a utilizar. Sumamos todos esos elementos y nos da un activo que asciende a 1.318.000 pesos. Y al 31 de enero del 2019 también sumamos todos los que habíamos clasificado como pasivo, las señas cobradas por adelantado, los sueldos a pagar y cargas sociales, los servicios de limpieza a pagar y la deuda con proveedores, y nos da un total de 70.000 pesos. Tenemos el activo, tenemos el pasivo, nos falta ahora el patrimonio neto. Para calcular el patrimonio neto tenemos que plantear la igualdad contable. ¿Y cómo habíamos dicho que la igualdad contable? El activo iba a ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Entonces yo tengo un activo de 1.318.000 pesos que va a ser igual a un pasivo de 70.000 pesos más un patrimonio neto que no sabemos a cuánto asciende todavía. Para calcularlo despejamos de la fórmula del patrimonio neto y tenemos que el patrimonio neto va a ser igual al activo menos el pasivo. Es decir, el patrimonio neto va a ser igual a 1.318.000 pesos menos 70.000 pesos. Y llegamos a la conclusión que al 31 de enero del 2019 el patrimonio neto va a ser igual a 1.248.000 pesos. Calculamos el activo, calculamos el pasivo, calculamos el patrimonio neto al 31 de enero de 2019 y ahora el punto 3 nos pedía que, teniendo en cuenta las igualdades determinadas al 1 de enero del 2019, que es lo que calculamos al principio, y al 31 de enero del 2019, que es lo que calculamos recién, habría que determinar si existió o no resultado en ese periodo, y de haber existido, a cuánto ascendió. Entonces, para determinar si en dicho periodo existió o no existió resultado, lo vamos a hacer comparando el patrimonio neto al cierre, que es el que calculamos recién, versus el patrimonio neto al inicio, que es el que calculamos en la primera parte de este caso. Es decir, que voy a determinar si existió o no resultado en ese periodo a través de, lo voy a hacer por diferencia patrimonial. Y acá lo resalté, todo esto lo hacemos con el supuesto que durante ese periodo, es decir, que durante ese mes, del 1 de enero al 31 de enero de 2019, no existieron ni aportes ni retiro de los socios, porque si no eso me modificaría el resultado. A simple vista, vemos que hubo resultado porque decimos que no hubo ni aportes ni retiros. Nosotros iniciamos con un patrimonio neto de 1.200.000 pesos y hoy, un mes después, tenemos un patrimonio neto de 1.248.000 pesos. Es decir, el patrimonio neto al cierre es más grande, es mayor que el patrimonio neto al inicio. Y si no hubo aportes de los socios, quiere decir que ese incremento en el patrimonio se hizo producto de los resultados. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Comparamos el patrimonio neto al cierre, 1.248.000 pesos, y le restamos el patrimonio neto al inicio, de 1.200.000 pesos, y nos va a dar un resultado de ese periodo positivo de 48.000 pesos. Ahora bien, vayamos al ejemplo que dijimos recién, porque
En este caso lo hicimos como que no hubo aportes y retiros. Supongamos ahora que sí, esto no lo dice el práctico, pero está bueno que lo sepan, que sí hubo aportes y retiros. Partimos de este patrimonio neto, ¿no? Patrimonio neto al inicio, 1.200.000 pesos, el 1 de enero del 2019, al igual que en el práctico. Patrimonio neto al cierre, 1.248.000 pesos, al igual que en el trabajo práctico, el 31 de enero del 2019, y durante ese periodo, desde el 1 al 31 de enero, hubo aportes de los socios por 9.000 y hubo retiros de esos socios por 3.000 pesos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es determinar el resultado por diferencia patrimonial. Sabemos que por fórmula, y esto lo vieron en teoría, el resultado del ejercicio lo vamos a hacer calculando el patrimonio neto al cierre menos el patrimonio neto al inicio. A eso le tenemos que restar los aportes de los socios y le sumamos los retiros que hicieron. Entonces, el resultado va a ser igual al patrimonio neto al inicio. El patrimonio neto al inicio, al cierre, perdón, ¿a cuánto ascendía? A 1.248.000 pesos. A eso le vamos a restar el patrimonio neto al inicio, que era de 1.200.000 pesos. A ese le vamos a tener que restar los aportes de los socios durante ese periodo, que ascendían a 9.000 pesos, y le vamos a sumar los retiros que eran de 3.000 pesos. Entonces, si al patrimonio neto al cierre le restamos el patrimonio neto al inicio y le restamos los aportes de los socios y le sumamos los retiros de los socios, nos va a dar que durante ese periodo hubo un resultado el 31 de enero de 48.000 pesos. Que en este caso, al tener el mismo patrimonio neto al inicio, el mismo patrimonio neto al cierre, llegamos a un resultado distinto porque hubo aportes y porque hubo retiros dentro de ese periodo de tiempo. Bien, ahora vamos a pasar al práctico número, tenemos el mismo trabajo práctico, pero pasamos al caso número 2. ¿Qué nos plantea el caso número 2? El caso número 2 nos dice: dadas las situaciones y operaciones enunciadas a continuación pertenecientes al Hotel Samana S.A., entre el 1 y el 31 de marzo, determine las variaciones patrimoniales de cada situación u operación y exprésela en forma de igualdad contable. Presente la magnitud del activo, del pasivo y del patrimonio neto a fin del periodo indicado. Entonces, nosotros acá lo que vamos a ver en el caso número 2 son las variaciones patrimoniales. Las variaciones patrimoniales, como vieron en teoría, pueden ser cuantitativas y pueden ser cualitativas. Las que son cualitativas varía la composición del patrimonio neto, pero no su magnitud, y las que son cuantitativas varían tanto la composición como la magnitud del patrimonio neto. Es decir, que en las cuantitativas aparecerán lo que conocemos en contabilidad como resultados, ya sean estos positivos o negativos. Ahora bien, vamos al caso A. El caso A dice que el 1 de marzo el hotel comienza sus actividades con dinero en efectivo por 500.000 pesos, siendo su capital de dicho importe. Cuando hoy hablábamos de operaciones cuantitativas, que también pueden encontrarla en algunos libros como operaciones modificativas, estas pueden ser producto de transacciones con los socios o con terceros. En este caso, el ente tuvo una transacción con el socio, con los socios, es decir, los socios aportaron 500.000 pesos en efectivo. Por ende, lo que hicieron los socios fue darle al ente 500.000 pesos, y esos 500.000 pesos el ente lo ingresó al patrimonio a través de dinero en efectivo, pero también va a formar parte de su capital, es decir, va a ser parte de su patrimonio neto. Por ende, esta operación va a ser cuantitativa, operaciones con los propietarios, y va a dar un incremento, es decir, va a sumar el activo del dinero en efectivo y también va a incrementar el patrimonio neto. Bien, ahora vamos al caso B.
2 de marzo se adquieren camas y sommiers por un importe de 200.000 pesos y sábanas y toallas por un importe de 50.000 pesos, abonando con dinero en efectivo. Es decir, el ente compra camas y compra sábanas y las paga en efectivo. Es decir, al patrimonio del ente, ¿qué ingresa? Ingresan camas por 200.000 pesos y somier, y también ingresan sábanas y toallas por 50.000 pesos al patrimonio del ente. Es decir, el patrimonio del ente incrementa su activo, es decir, incrementa su activo por el ingreso de las camas y somieres y de las sábanas y las toallas, pero al mismo tiempo esas sábanas y esas cosas y las camas que compró las paga con dinero en efectivo. Y al pagarla con dinero en efectivo, disminuye el activo porque es dinero en efectivo que se va para poder pagar el importe de lo que compró. Es decir, ingresa al patrimonio 200.000 pesos que hacen incrementar el activo por la cama y los somier, ingresan al patrimonio 50.000 pesos que hacen incrementar el activo por las sábanas y las toallas, pero al mismo tiempo se va del patrimonio del ente 250.000 pesos, es decir, disminuye el activo porque se va dinero en efectivo para pagar las cosas que compró. Entonces, acá el patrimonio se modifica en composición, pero no se modifica en magnitud, porque entran 250.000 pesos y se van 250.000 pesos. Por ende, al modificarse en composición y no en magnitud, esta variación patrimonial va a ser cualitativa, por operaciones con terceros. Va a aumentar el activo por el somier y las camas y va a disminuir el activo por que se va el dinero en efectivo. Ahora bien, vamos al caso C. El caso C nos dice que el 4 de marzo se adquieren elementos de limpieza y de tocador por 20.000 pesos en efectivo. Acá pasa lo mismo que en el punto anterior. Ingresan al patrimonio elementos de limpieza, es decir, incrementa el activo por 20.000 pesos y disminuye el activo por 20.000 pesos porque es dinero en efectivo que se va porque lo paga en el momento. Entonces, ¿se va a modificar el patrimonio? Sí. ¿En composición? Sí. ¿En magnitud? No, porque ingresan 20.000 pesos y se van 20.000 pesos. Por ende, la variación patrimonial va a ser cualitativa por operaciones con terceros, por un incremento en el activo y una disminución en el activo. Ahí está planteada la igualdad contable. Ahora vamos al caso D. El caso D nos plantea que el 6 de marzo se recibe una donación de 5.000 pesos de la Cámara de Hoteles por el inicio de la temporada. Acá el ente, sin hacer nada, recibe 5.000 pesos. Es decir, incrementa su activo. Va a incrementar su activo porque recibe 5.000 pesos, supongamos acá, en efectivo, con lo cual el dinero en efectivo aumenta en 5.000 pesos, es decir, el activo aumenta en 5.000 pesos, pero como contrapartida, el ente no hizo ningún esfuerzo ni nada. ¿Por qué? Porque fue una donación. Esta donación va a generar una ganancia, un incremento de un resultado positivo en el ente. Por ende, acá sí, el patrimonio neto del ente va a cambiar tanto en su composición como en su magnitud. Va a crecer en 5.000 pesos. Por ende, la variación patrimonial en este punto va a ser cuantitativa, de operaciones, en este caso, hechos del contexto, operaciones con terceros también puede ser, con lo cual va a incrementar el activo y del otro lado de la igualdad se va a incrementar un resultado positivo. Vamos al punto E. Dice, durante el mes se prestaron servicios por 150.000 pesos cobrando la totalidad en efectivo. Muy bien, acá el ente, ¿qué hizo? El ente llevó adelante su actividad principal y por llevar adelante su actividad principal cobró dinero en efectivo por 150.000 pesos. Al prestar ese servicio, el ente le ingresa dinero y al mismo tiempo genera un resultado positivo. Ese resultado positivo va a ser
ingreso que va a tener el ente producto de su actividad principal, por ende el patrimonio va a modificar tanto en composición como en magnitud. Y entonces la variación patrimonial del punto E va a ser una variación patrimonial cuantitativa, operaciones con terceros. Aumenta el activo y como contrapartida incrementa también un resultado positivo. El punto F dice que se recibe con fecha 31 de marzo la factura del lavadero todo limpio por un importe de 6.000 pesos, cuyo vencimiento opera el 10 de abril. Bien. Acá, ¿qué pasó? El 31 de marzo, el ente recibe una factura por un servicio que utilizó. Supongamos que la ropa de cama de ese hotel la llevo a lavar. Cuando se la traen con la factura y nos dicen, bueno, durante el mes de marzo vos gastaste 6.000 pesos, me debes 6.000 pesos. Entonces, el ente acá va a tener una obligación de pagar eso, porque no nos dice el enunciado que lo paga, porque el vencimiento opera el 10 de abril, entonces el ente va a tener la obligación de pagar esta factura, es decir, vamos a tener un incremento del pasivo por 6.000 pesos, pero también vamos a tener un gasto que hace el ente, es decir, un resultado negativo por como contrapartida de esta erogación. Entonces vamos a sufrir una variación, una modificación en el patrimonio del ente, ya sea tanto en composición como en magnitud. Por ende, la variación patrimonial va a ser cuantitativa. Incrementa el pasivo y también incrementa un resultado negativo. El inciso G nos dice que para la atención de los huéspedes se consumieron elementos de limpieza y de tocador por 50.000 pesos. Que en su momento lo teníamos activados, los teníamos en el activo, esos elementos de limpieza y tocador, pero se fueron consumiendo, entonces hay que ir dándolos de baja, por decirlo de alguna manera, del activo. Entonces, para dar de bajas esos elementos de limpieza y de tocador, hay que disminuir el activo y como contrapartida también se produce un resultado negativo producto de un gasto que el ente tiene para llevar adelante, en este caso, la actividad principal. Entonces, en el inciso G, la variación patrimonial va a ser cuantitativa, producto de una disminución del activo y la generación de un resultado negativo. Por último, el inciso H nos dice que se recibe un importe de 8.000 pesos por reserva para vacaciones de invierno, es decir, en julio, en efectivo. Acá tenemos un caso que venimos viendo también. Recibimos dinero en efectivo, pero al recibir ese dinero en efectivo, al ente se le genera una obligación. ¿Una obligación de qué? De prestar un servicio en julio, en este caso, estamos al 31 de marzo, entonces nos va a incrementar el activo en 8.000 pesos porque recibimos dinero en efectivo, pero al mismo tiempo también se nos va a generar una deuda, una obligación, un pasivo por ese mismo importe. Entonces, cambia el ente, el patrimonio neto, ¿se modifica el patrimonio neto del ente? Sí, se modifica, en composición se modifica, no en magnitud, porque por un lado me incrementa el activo en 8.000 pesos, pero por el otro lado se me va a incrementar también el pasivo por el mismo importe, producto de que ese ingreso de dinero le generó al ente una obligación en este caso, de prestar el servicio en el mes de julio. Entonces, la variación patrimonial va a ser cualitativa, porque, como dijimos, incrementa el activo y también incrementa el pasivo. Ahora bien, nos pide también que presentemos la magnitud del activo, el pasivo, el patrimonio neto al 31 de marzo. Un consejo para que vayan haciendo, para que puedan calcular la magnitud del activo, del pasivo, del patrimonio neto, es que a medida que van haciendo los distintos incisos de este caso, vayan armando un cuadro en contabilidad, y esto lo van a ver más adelante, lo llamamos libros mayores,
donde se van a ir contabilizando cómo se van modificando las distintas partidas que fueron modificándose y que se fueron tocando durante toda esta realización de actividades que hizo el ente durante el mes de marzo. Es decir, por ejemplo, tomemos de ejemplo el dinero en efectivo. Nosotros sabemos que en el caso A ingresó dinero en efectivo por 500.000 pesos, pero también sabemos que en el caso B se fue el dinero en efectivo por 250.000 pesos. Entonces ahí nos va quedando 250.000 pesos. En marzo también compramos elementos de limpieza y pagamos en efectivo, es decir, tenemos 20.000 pesos menos. El 6 de marzo recibimos una donación, suponemos que en efectivo, es decir, el dinero en efectivo incrementa en 5.000 pesos. Durante el mes se prestaron servicios que cobramos en efectivo, es decir, dinero en efectivo se vuelve a incrementar por 150.000 pesos. Se recibe una factura, acá no se modifica el dinero en efectivo, para atención de huésped se consumieron, acá tampoco, y en el último inciso se recibió 8.000 pesos en concepto de reserva. Es decir, vuelve a incrementar el dinero en efectivo. Pero el dinero en efectivo no juega solo. ¿Por qué? Porque como vemos en el punto A, incrementó el dinero en efectivo, pero en su contraparte también se incrementó el capital. Es decir, que capital también creció en 500.000 pesos. En el punto 2, no solo disminuye el activo por el dinero en efectivo por 250.000 pesos, sino que también aumenta el importe de camas y somier como un elemento del activo en 200.000 pesos, y también aumenta sábanas y toallas como otro elemento del activo por 50.000 pesos. ¿Qué hacemos el 4 de marzo? 4 de marzo se adquieren elementos de limpieza y de tocador por 20.000 pesos. Habíamos dicho que disminuía el efectivo por 20.000 pesos, pero también incrementa, por otro lado, este elemento de limpieza y tocador por 20.000 pesos. Entonces, cuando vayamos haciendo todos esos cruces, tenemos que llegar a que el activo, el 31 de marzo de 2019, asciende a 613.000 pesos, el pasivo asciende a 14.000 pesos, y el patrimonio neto va a ascender a 599.000 pesos. Para corroborar, sabemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, entonces sumamos 14.000 pesos más 599.000 y nos tiene que dar 613.000. Hicimos la cuenta y nos dio 613.000 pesos. Entonces las clasificaciones que hicimos están bien. Acá lo tengo, por ahí para no ser tan engorroso, lo voy mostrando. Lo tengo que pintar, porque lo tengo en blanco. Lo que fui haciendo fue viendo en cada operación. En la operación A aumentaba el dinero en efectivo en 500.000 pesos, en la B disminuía en 250.000, en la C disminuía en 20.000, en la D, en la operación D, aumentaba en 5.000, en la E aumentaba en 150.000, y en la F aumentaba en 8.000. Total de dinero en efectivo de 393.000. Otra cuenta que nombrábamos era capital. En la operación A incrementó en 500.000 pesos. Otra cuenta era cama y somier, que estaba en la operación B, aumentaba en 200.000. En la operación B también vimos las sábanas y las toallas que incrementaban en 50.000 pesos. Los elementos de limpieza, digamos que teníamos 20.000 y después se nos va por 50.000. Acá nos va a dar menos 30.000 pesos. Hagamos el supuesto de que ya veníamos con elementos de limpieza, porque no existe que tengamos menos 30.000 de elementos de limpieza. Donaciones me van a incrementar por 5.000, los servicios prestados por 150.000, el gasto en lavadero, según la operación F, aumentan en 6.000 pesos, gasto de lavadero a pagar porque no lo pago, es una obligación, 6.000 pesos, haciendo 6.000 pesos, elementos de limpieza consumidos,
según la operación G, 50.000 pesos. El anticipo al cliente de la última operación, no es la F, acá hay un error, la última es la H, va a ser igual a 8.000 pesos. Luego todo esto lo que hicimos fue clasificarlos como según sean activo, pasivo o patrimonio neto o resultado. Entonces tenemos que tener un efectivo es activo, al igual que las camas de los Saumier, como las sábanas y las toallas, los elementos de limpieza. Otro elemento tenemos del activo de los que vimos. Y ninguno más, a simple vista. Entonces, al sumar todo eso, llegamos a que el activo va a ser igual a 613.000 pesos. Del pasivo que teníamos. Pasivo teníamos gastos en lavadero a pagar y anticipo de clientes, que nos da un total de 14.000 pesos, y de patrimonio neto tenemos que es el capital, 500.000 pesos. El patrimonio neto sabemos que está compuesto por capital más resultados. Entonces, tenemos capital, 500.000 pesos, y resultados tenemos donaciones recibidas, 5.000 pesos positivo, servicios prestados, 150.000 pesos positivo, gastos en lavaderos, 1.000 pesos restando, gastos, elementos de limpieza consumidos, un resultado negativo, 50.000 pesos restando, y ninguno más. Entonces, al hacer la suma y la resta de todos esos elementos, nos da que el patrimonio neto asciende a 599.000 pesos. Entonces, corroboramos la ecuación, como dijimos hoy, y nos da que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Acá también tengo los datos que recién les dijimos. Bien, ahora volvemos a el trabajo práctico. Terminado el caso 2, nos vamos a el caso 3. El caso 3, ¿qué nos plantea? Nos dice que de acuerdo a las variaciones patrimoniales que se presentan en el cuadro adjunto, es decir, en este cuadro que tenemos acá en pantalla, hay que dar un ejemplo para cada una y determinar de qué tipo es la variación, si son variaciones cualitativas o cuantitativas del patrimonio, y qué tipo de operación representa, si es con terceros o si es con los propietarios. Entonces tenemos el primer punto, ¿qué nos dice? Que tenemos un aumento de un activo y una disminución de otro activo. Es decir, tenemos un activo que aumenta, pero al mismo tiempo un activo que disminuye. Bueno, acá en la solución a mí se me ocurrió decir que nosotros teníamos dinero en efectivo es un activo, pero que se nos ocurre ese dinero en efectivo depositarlo en una cuenta bancaria. Es decir, el dinero en efectivo va a disminuir del activo, pero me va a aumentar otra cuenta del activo que va a ser dinero en cuenta corriente bancaria, por ende va a disminuir el activo en un valor y va a incrementar el activo en el mismo valor. Entonces acá el patrimonio se modifica en su magnitud, pero no en su, se modifica en su composición, pero no en su magnitud, por ende la variación patrimonial va a ser cualitativa y va a ser por operaciones realizadas con terceros, en este caso una entidad bancaria, un banco. En el segundo punto nos plantea un aumento de un activo y un aumento de un pasivo, es decir, a mí lo que se me ocurrió, pueden ser varias interpretaciones, se me ocurrió que el ente compra mercadería a cuenta corriente. ¿Qué quiere decir que el ente compre mercadería a cuenta corriente? Que el ente va a comprar mercadería y no la va a pagar en el momento, sino que se la va a deber y se la va a pagar dentro de 15, 20, 30 días, de acuerdo a lo convenido. Entonces, en este caso va a incrementar el activo porque al ente le ingresa mercadería, y va a ingresar mercadería, es decir, aumenta el activo, pero también va a aumentar el pasivo por el mismo valor, porque el ente, por ese ingreso de mercadería, va a tener una obligación para con un tercero, en este caso, mi proveedor. Entonces, el patrimonio neto se modifica en su composición, pero no en su magnitud. Entonces va a ser un tipo de variación cualitativa con terceros, en este caso, un proveedor. El tercer punto
es disminución de un pasivo y disminución de un activo, es decir, me va a disminuir un pasivo y me va a disminuir un activo. Entonces, para que a mí me disminuya un pasivo, es decir, para que me disminuya una obligación, ¿qué tiene que pasar? Yo tengo que cancelar esa obligación. Y por lo general, para cancelar esa obligación, tengo que darle dinero al que le debo, con el que tengo esa obligación. Entonces, se paga una deuda con un proveedor, es decir, supongamos lo mismo en el caso anterior, que habíamos comprado a un proveedor y no le habíamos pagado, ahora le pagamos. Entonces, la deuda que yo tenía me va a disminuir, es decir, el pasivo va a disminuir y el activo también va a disminuir porque ese dinero con el que yo le pagué se va a ir del patrimonio porque lo utilicé para pagar. Entonces, el patrimonio va a modificarse en su composición, pero no en su magnitud, porque lo mismo que disminuye de activo, me disminuye de pasivo. Entonces va a ser una tipo de variación cualitativa, ahí lo escribí mal, puse cualitativa, pero dice cualitativa, y va a ser con terceros, en este caso con un proveedor. El siguiente punto nos dice que hubo una disminución de un pasivo y aumentó otro pasivo. ¿Cómo puedo hacer yo para que me disminuya un pasivo y me aumente un pasivo al mismo tiempo? Bueno, a mí se me ocurrió acá que el ente lo que hizo fue documentar una compra de mercadería efectuada previamente en cuenta corriente. Supongamos que no se pagó lo del punto 2, que habíamos comprado mercadería en cuenta corriente, y que el proveedor no me cree que yo le voy a pagar, por ejemplo, no tiene la confianza, no soy un cliente confiable, y me dice, está bien, yo te vendí, estábamos en cuenta corriente, pero yo necesito que me firmes un documento diciéndome que me vas a pagar. Quiere decir que me está pidiendo que yo documente esa deuda. Entonces, en el momento que yo documento esa deuda, la tengo que reflejar en mi patrimonio, entonces voy a cancelar la deuda anterior que tenía y voy a generar esta deuda nueva documentada. Entonces, me va a disminuir un pasivo, pero me va a aumentar un pasivo, otro pasivo en la misma, por el mismo importe. Entonces, el patrimonio del ente va a cambiar en su composición, pero en magnitud va a seguir estando igual. Por ende, es una operación cualitativa con terceros. Después, en el siguiente punto, me dice que hay un resultado positivo que genera una disminución de un pasivo. Bien, entonces, lo que se me ocurrió a mí es que para que exista un resultado positivo y una disminución de un pasivo, supongamos que yo al Estado le debía X cantidad de dinero en un impuesto, y el Estado saca, por ejemplo, una resolución donde a todos los entes de determinado sector, en este caso supongamos que es el sector hotelero, le perdonan lo que deban de impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo. Entonces, eso sería una condonación de una deuda impositiva. Condonación sería perdonar una deuda impositiva. Que yo tengo una deuda de un impuesto que le debo al Estado y el Estado me la perdona. Entonces, al perdonarme esa deuda, se cae ese pasivo, no deja de existir, lo elimino, lo cancelo al pasivo, pero al mismo tiempo esa cancelación del pasivo no fue por una erogación de dinero, sino por algo que un tercero, en este caso el Estado, realizó. En este caso me la perdonó. Entonces esa disminución del pasivo va a ir acompañada de un resultado positivo. Vendría a ser como una ganancia que tuvo el ente por no pagar ese impuesto. Entonces el tipo de variación va a ser cuantitativa, porque ahí sí modifica la composición y la magnitud del patrimonio neto, y va a ser con terceros, en este caso el Estado. El punto siguiente es un resultado positivo que genera también un aumento en el activo. Puede ser una venta que realizó y que cobró en efectivo. Por ejemplo, lo que vimos en el caso anterior, que fue que prestó servicios por 150.000 pesos y la cobró en efectivo. Bueno, aumentó el activo en esos 150.000 pesos porque ingresó dinero en efectivo y al mismo tiempo generó un ingreso, un resultado positivo por el prestar ese servicio. Va a ser una operación cuantitativa, un tipo de variación cuantitativa con terceros en este caso. Resultado negativo que da lugar a una disminución de un activo. Bueno, puede ser un siniestro que destruye parte de la mercadería que el ente tenía para vender.
Entonces, va a ser un hecho del contexto que me va a disminuir mi patrimonio neto, es decir, va a disminuir el activo, y por ese siniestro que se generó va a aparecer un resultado negativo para demostrar ese siniestro. Por ende, el tipo de variación va a ser cuantitativa. Y por último, tengo un resultado negativo que da lugar a un aumento del pasivo. Un ejemplo clásico, que se recibe la factura de Internet con un vencimiento dentro de los 15 días. Yo recibo la factura de Internet, automáticamente genero el resultado negativo por el reconocimiento de ese gasto, y al mismo tiempo también se me genera un pasivo, porque yo tengo la obligación de pagarle a la empresa que me provee Internet dentro de esos 15 días, tengo la obligación de pagarle el importe de la factura. Por ende va a ser un tipo de variación cuantitativo con terceros, en este caso la empresa proveedora de Internet. Pasamos ahora al caso 5, como era en el caso 4, no está. El caso 4 es el que van a tener que hacer de deber y mandármelo dentro de los 7 días contados a partir del día en que se cargó este video. El caso 5, ¿qué nos dice? El caso 5 dice, indique si en la fecha en la que se presentaron los siguientes hechos económicos generan o no resultado, y en caso de generar el resultado, indique el mes en que se imputan los mismos. Bueno, lo que trata de ver este práctico es que sepamos reconocer qué tipo de operaciones generan o no generan resultados, y en caso de generar resultados, ver en qué momento se va a imputar cada resultado. Nosotros vamos a utilizar para imputar, como habrán visto en teoría, el criterio de lo devengado, que independientemente de que haya alguna erogación o no, es decir, de que se pague o se cobre, nosotros tenemos que generar el resultado, reconocer el resultado en el momento en que se produce el hecho sustancial que lo genera. Nos dice que el 2 de enero de 2019 se constituye la agencia de turismo La Paloma Tour SRL, integrando cada uno de los 3 socios 100.000 pesos en efectivo. ¿Esta operación genera resultados? No, no genera resultados. Si bien genera un incremento del patrimonio neto, es a través de un aporte de operaciones que tiene el ente con sus propietarios, pero no me va a generar un resultado. El punto 2, que dice que el 3 de enero de 2019 se adquieren mobiliarios para la agencia a pagar el 31 de marzo del 2019 por 20.000 pesos. Esa operación tampoco va a generar resultados. No va a generar resultados porque yo compro mobiliarios y en algún momento los voy a pagar. Me va a aumentar el activo, pero también me va a generar un pasivo, pero esa operación no va a generar ninguna variación patrimonial cuantitativa, no va a generar resultados. Ahora, el 10 de enero de 2019 se cobran por adelantado señas a fin de reservar paquetes turísticos para el mes de mayo por 50.000 pesos. Es lo mismo que hablábamos hoy. Se recibe la seña, se genera un ingreso, se recibe la seña, se genera un incremento del dinero en efectivo que hay en nuestro patrimonio, pero al mismo tiempo el ente va a tener la obligación de prestarle ese servicio, es decir, va a aumentar el activo, va a aumentar el pasivo, no va a haber resultados hasta el momento en el que se preste ese servicio. El 28 de enero de 2019 dice que se concreta la venta de un viaje a La Pedrera, Uruguay, cobrando la totalidad del mismo en efectivo, 30.000 pesos, las comisiones correspondientes a la agencia del 10%, dado que la misma actúa como intermediaria. Esta operación sí genera resultado, y el resultado va a corresponder al mes de enero de 2019, porque es en el mes en el que se concreta la venta. El 28 de enero se concreta la venta, entonces ese resultado va a corresponder al mes de enero. El punto 5, el 20 de febrero de 2019, por la venta del viaje a La Pedrera, depositó en cuenta corriente de la agencia mayorista el importe neto de la operación. Es decir, yo hice un depósito, esa transferencia de dinero a mí no me va a generar ningún resultado. El 21 de febrero de 2019 se devuelven el 10% de la seña recibida el 10 de enero por cancelarse una de las reservaciones. Tampoco esa operación va a generar
esa operación tampoco va a generar resultado. Ahora vayamos a la operación número 7, que el 1 de marzo de 2019 la agencia de viajes abonó a un publicista 2.000 pesos en efectivo por haber captado clientes durante el mes de febrero. Bien, se ve que durante el mes de febrero la empresa contrató un publicista para captar clientes y bueno, independientemente del éxito o el fracaso de este publicista, la empresa le tiene que pagar por los servicios prestados. Los servicios prestados, si se los prestó durante el mes de febrero, por ende el resultado va a corresponder al mes de febrero, por más que se lo haya pagado en el mes siguiente. La operación 8 dice que el 3 de marzo de 2019 se adquieren artículos de oficina para ser utilizados durante los próximos 10 días en efectivo por 500 pesos. Eso genera resultado porque son cuestiones que se van a consumir dentro de ese mes y el resultado va a corresponder al mes de marzo de 2019. Va a ser un resultado negativo, obviamente. El ejercicio 9 nos dice que el 10 de marzo de 2019 se recibe la factura de luz perteneciente al mes de febrero de 2019 por 2.200 pesos con vencimiento el 2 de abril de 2019. Esto va a generar un resultado y va a corresponder al mes de febrero. ¿Por qué va a corresponder al mes de febrero si vence en abril? Porque no nos importa la fecha de vencimiento. Tampoco nos importa cuándo recibimos la factura. Nos va a importar de qué mes es esa factura, por qué servicios yo voy a estar pagando esos 2.200 pesos. Voy a estar pagando los servicios por los 2.200 pesos que consumí durante el mes de febrero. Entonces, el resultado va a corresponder al mes de febrero de 2019. El punto 10 dice que se cobra en efectivo por un viaje a realizarse a las cataratas de Iguazú el 2 de mayo de 2019. Yo cobro en efectivo, me incrementa el activo, pero al mismo tiempo me genera un pasivo porque tengo que prestar ese servicio, entonces no me va a generar un resultado todavía. Y el 12 de abril de 2019 nos dicen que se abonan 330.000 pesos por adelantado al hotel correspondiente, los servicios que él mismo prestará a los pasajeros por el viaje a concretarse el 2 de mayo. Eso tampoco me va a generar resultado. Hay un movimiento de fondos, pero hasta el mes de mayo yo no voy a tener resultados. No sé si fui medio rápido en este práctico, pero tampoco hay mucho más que agregar. Lo que sí hay que tener bien en cuenta, lo que dijimos al principio, ver qué tipo de operaciones generan y cuáles no generan resultados, y en caso de generar, ver bien en qué momento se produce el hecho sustancial que genera ese resultado, para poder afectarlo, asignarlo a ese periodo, y no a otro. Ahora nos vamos al último caso, que es similar al anterior. El caso 6 nos dice que indique si los siguientes hechos económicos que se presentan a continuación se generan o no resultado. En caso de generar resultado, indique el mes en que se imputa. Entonces dice, el Hotel Tenerife, el 2 de febrero de 2019, cobra al contado 100.000 pesos por la prestación de servicios de alojamiento a varios clientes durante el mes de enero de 2019. Obviamente eso va a generar resultado, perdón, la operación no genera resultado, el resultado positivo se generó antes, es decir, yo hoy estoy el 2 de febrero. El 2 de febrero yo cobro por un servicio que presté en febrero. En enero, perdón. En enero sí hubo un resultado positivo cuando se prestó el servicio, pero en la fecha en la que estoy ahora, que es el 2 de febrero, por el simple cobro, no se me va a generar un resultado, sino que me va a incrementar el activo porque me va a ingresar dinero, pero también me va a disminuir el activo porque se me va a cancelar el derecho que yo tenía a cobrar. Entonces, en este tipo de puntos hay que estar bien atento y hay que prestar atención porque pueden prestar a la confusión. El hecho que me está marcando acá es el del cobro. Yo entonces en el cobro no voy a tener un resultado porque es por un servicio que presté antes. Entonces ahí la respuesta lo que dice es que la operación no genera resultado. El resultado, que fue un resultado positivo, se generó antes, en el mes de febrero, cuando se prestó el servicio. Pero hoy que se está cobrando, no hay resultado. Hoy que se está cobrando, me incrementa un activo porque me ingresa dinero y me disminuye también un activo
porque se me cancela el derecho que tengo como ente a cobrar. Entonces, no voy a tener ninguna otra variación patrimonial con ese cobro. El punto 2 nos dice que el Hotel Tenerife abona con fecha 10 de febrero de 2019 la factura de internet correspondiente al mes de enero de 2019 por 1.900 pesos. Entonces, genera el resultado y los resultados son de enero de 2019. En este caso, yo no sé si esa solución está bien, haría la misma aclaración que en el punto anterior. Que abonar, es decir, pagar esa deuda, no me va a generar un resultado. El resultado lo generé en enero cuando recibí la factura. El resultado negativo es de enero, no cuando recibí la factura, la puedo haber recibido en enero o febrero, pero el resultado se va a generar en el mes que correspondía el servicio de internet. Entonces, pongamos así, que, como en el punto anterior, la operación no genera resultado porque me va a disminuir un activo por el pago y me va a disminuir un pasivo porque yo no tengo más la obligación. En el mes anterior, en enero, sí tuve y fue un resultado negativo. Es lo que está puesto acá, pero no está tan claro como en el punto anterior, me estoy dando cuenta ahora. El punto 3. El 14 de febrero de 2019 se realizó un tour por la ciudad de La Plata previamente contratado. Entonces, genera resultado y los resultados son positivos y son de ese mes de febrero, porque es el mes en el que se presta el servicio. El hecho sustancial es del mes de febrero. El 20 de febrero de 2019 se contrata a 2 empleados que comenzarán a trabajar en el mes de marzo. La simple contratación de empleados no genera ninguna variación patrimonial. Eso sí, en el momento que termine, que pasen los meses, mes a mes, se van a ir devengando esos sueldos que me van a ir generando resultados. En este caso negativo, porque es el pago de un sueldo. Pero bueno, la simple contratación de los empleados a mí no me genera ninguna variación patrimonial. Por ende no voy a tener resultados. Más adelante, a fin de febrero, sí, empiezan a trabajar en el mes de marzo. Fines de marzo voy a tener un resultado negativo al 31 de marzo, por el sueldo que le voy a deber a esos empleados. El punto 5 dice que el Banco Patagonia retira de su cuenta, es decir, de la cuenta del ente, los siguientes conceptos, con fecha 3 de marzo de 2019, correspondiente al mes de febrero. Comisiones bancarias y mantenimiento de cuenta. El banco tiene una manera particular de decirte que le debes plata porque automáticamente te lo saca de tu cuenta y tanto las comisiones como el mantenimiento son resultados negativos porque son gastos que tiene el ente, gastos de comisiones y gastos de mantenimiento, y ambos resultados son por el mes de febrero, independientemente que el ente se haya enterado en marzo. Bien, el punto 6. El punto 6 nos dice que el 10 de marzo de 2019 el ente abona una cuota correspondiente al mes de febrero de 6.000 pesos de una camioneta para traslado de pasajeros. Ahí se cancela un pasivo y disminuye un activo por el pago. Esa operación no me va a generar ningún tipo de resultado. El 4 de abril de 2019 dice que se abona mediante transferencia bancaria los sueldos del personal perteneciente al mes de marzo por un importe de 50.000 pesos. Acá lo mismo, la operación no me va a generar un resultado. El resultado negativo se generó cuando el ente reconoció que debía abonar esos sueldos, es decir, en marzo. Pero ahora en abril el pago no me va a generar resultado. Como dije cuando hice la aclaración de cuando se contrataron, fines de marzo, voy a conocer el resultado negativo, el 31 de marzo reconozco el resultado negativo, y después con el pago lo que yo estoy haciendo es cancelar un pasivo que reconocí, que se me generó en ese momento. El 30 de abril de 2019 la lavandería presenta la factura de 10.000 pesos por los servicios prestados en ese mes. Eso me va a generar un resultado negativo y va a corresponder al mes de abril. Y el mismo día, el 30 de abril también de 2019, el contador de la firma presenta el informe encomendado y los honorarios por el mismo asciende a 5.000 pesos. También genera un resultado negativo, y va a ser por el periodo de abril, porque si bien acá no lo aclara al 100%, hago de cuenta que el contador presenta los informes que le encomendaron durante todo el mes de abril. Por ende, los resultados negativos van a corresponder al mes de abril. Bueno,
práctico queda finalizado, espero haber sido claro, si no, estoy abierto a consultas a través del foro. Hay que presentar en la sección entrega de actividades, ya vi que algunos ya preguntaron, comisión 1 práctica, el caso número 4, que es el que no resolvimos hoy. Como dije, desde hoy tienen 7 días para presentarlo y les va a servir a ustedes como retroalimentación y como autoevaluación de si vienen, cómo vienen con la materia y cómo vienen con esta temática, y también me va a servir a mí para la asistencia de la comisión 1. Así que bueno, espero que les haya servido, que haya sido útil, y nos vemos en el próximo video. Gracias.